bueno, tenemos el placer vamos a escuchar a la doctora María Celeste Colombo. La doctora es magíster en Derecho Civil Patrimonial en la Facultad de Derecho de la UCA, es jefa de Trabajos Prácticos de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la UBA, es directora del Programa de Inteligencia Artificial y Derecho de la Escuela de Negocios UCES, es coordinadora de la Diplomatura de Derechos de Seguro de la Escuela de Negocios UCES, especialización en Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla, además de Castilla-La Mancha, en España, es profesora invitada en cursos de posgrados en diversas universidades argentinas, además es miembro de comisión directiva de la AIDA, rama argentina, vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías y Seguros de la Asociación Argentina de AIDA, rama argentina. Es también secretaria del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la ciudad de la Capital Federal. Perfecto, y autoras de diversos artículos doctrinarios en su área de especialización. Bueno, Celeste, te cedo la palabra para que nos ilustres con la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias Silvia, Susana, muchísimas gracias Juan Ignacio por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en el marco de una reunión del Instituto de Derecho de Seguro de Rosario. Es uno de los institutos de derecho de seguro del país que más se mueve, que tiene publicaciones, que todas las actividades, o sea, siempre está presente. Así que es para mí un gran placer y un gran honor que me hayan invitado para estar aquí en una de sus reuniones. Vamos a comenzar a hablar de un tema que, bueno, a mí me apasiona y bastante, que es la inteligencia artificial vinculada al derecho de seguro, al mundo del seguro. Si bien parece que cuando hablamos de inteligencia artificial o es algo más que nada futurista y demás, lo cierto es que no está acá a la vuelta de la esquina y creo que la industria puede aprovechar mucho. Ustedes, como saben, yo pertenezco al lado oscuro, entonces, o sea, yo voy a hacer como una especie voy a hablar desde el otro lado del mostrador. Obviamente la defensa del asegurado, en el caso de que corresponde, estará a cargo de Waldo, pero bueno, sepan que yo tengo ese sesgo y al menos lo reconozco. Pero lo cierto es que en virtud de ello, cuando yo siempre digo que pertenezco al lado oscuro, no es por nada, porque en realidad las compañías de seguro, Waldo seguramente va a decir que algo hicieron, algo habrán hecho, pero en general las compañías de seguro, las empresas de seguro, cuando se habla de seguro, no tiene buena prensa, tenemos como una mala imagen, una imagen negativa, y con eso las compañías saben que tienen que lidiar. Y sobre todo en este último tiempo que las compañías se han dado cuenta de que el diferencial ya no va a estar nunca respecto del producto que están ofreciendo, sino más que nada en algo que va un poquito más allá, y es la experiencia, la user experience o la experiencia del usuario. Es algo muy importante, que ese es el punto diferenciador entre las compañías, y es allí donde la inteligencia artificial puede ser realmente de muchísimo uso para mejorar no solamente los productos, sino también los servicios, y darle una mejor experiencia del usuario al cliente, hacer del centro el cliente, y con eso ser un diferencial. Me parece que las compañías ese va a ser el diferencial. Posteriormente, el estilo, ¿no?, de comunicación de las compañías de seguro históricamente ha sido un estilo bastante complejo, por decirlo de alguna manera. Nosotros muchas veces no entendemos, cuando leemos la póliza quizás del competidor, nuestra póliza la entendemos muy bien, pero la de competidores se complica un poco. Tenemos un estilo comunicacional bastante complejo. La ley también habla de terminología que quizás no es amable para el usuario, para el consumidor, para el asegurado. Y obviamente tenemos que hoy es
es bastante evidente que el cambio generacional ha sido un punto de inflexión, y claramente yo no voy a vender los mismos productos y servicios a un boomer, a uno de la generación X, o a un millennial, o a uno de la generación de un Gen Z. El Gen Z no te va a atender el teléfono bajo ninguna circunstancia, y un boomer va a preferir precisamente la comunicación vía telefónica. Entonces, necesariamente tengo que vender productos y servicios de una manera diferente y que mejor a través de las plataformas digitales. Igual acá un punto, tengo que tener muchísimo cuidado como compañía de seguro de no dejar la vía analógica, porque durante un tiempo ese recambio generacional no se va a dar completo, y definitivamente tengo que tener cuidado de no discriminar a aquellos usuarios que no se pueden adaptar a las nuevas tecnologías por cuestión etaria, ¿no? Y esto a lo que nos apunta básicamente a la innovación. La aplicación de Big Data, de inteligencia artificial, lo que me va a apuntar es a innovar en servicios y en productos. ¿Y cómo puedo utilizar el Big Data, la inteligencia artificial en la industria, cuando estamos hablando de una compañía de seguros? Y básicamente en el pricing, en la fijación de precios. Si yo puedo hacer una mejor selección de riesgo, puedo delimitar mejor el riesgo, obviamente voy a poder de alguna manera cotizar una prima un poquito más ajustada a las necesidades del cliente, para ofrecer obviamente un nuevo producto, un nuevo servicio. Inclusive vamos a ver que utilizando inteligencia artificial, necesariamente a veces voy a tener que modificar mi precio, porque se me van a abaratar, el riesgo quizás ya deje de ser tan elevado, entonces por lo tanto impacta en la prima, ¿no? En cuanto a la suscripción y a la segmentación de clientes, hay algunas experiencias. Por ejemplo, Azul es un sistema de inteligencia artificial que, sin ir más lejos, lo usa, si no me equivoco, siempre me equivoco de compañía en realidad, la diferencia entre Allianz y Zurich a mí se me complica, pero una de estas dos compañías tiene Azul, no acá en Argentina, en España, es un sistema de inteligencia artificial que, por ejemplo, ayudaba a la suscripción. Igual era un poco, de alguna manera, medio engañoso, porque no suscribía totalmente, sino que hacía como una especie de preselección, o sea, uno a través de... Yo lo probé hasta cierto punto, no introduje demasiados datos, pero uno a través de reconocimiento facial podía, Azul técnicamente podía determinar la edad de la persona, si fumaba, etcétera, etcétera. Temas de inteligencia artificial definitivamente pueden ayudar a verificar condiciones físicas a través de reconocimiento facial de una persona, y muchas veces hacer como una especie de llenado de preformulario para luego derivar, que es lo que hace Azul, para luego derivar a un analista para terminar con el proceso. Obviamente, aplicando un sistema de inteligencia artificial un poquito más complejo, quizás se pueda llegar a hacer una suscripción totalmente digital. Que en algunos casos, como por ejemplo Lemonade, sucede. Definitivamente el tiempo de suscripción creo que lo tienen apenas segundo. Uno carga todos los datos que se necesitan y ya tiene el seguro. Pero también puede segmentar clientes, como dije, este tema de el gap, digamos, generacional. Yo puedo segmentar clientes y ofrecerles productos y servicios, por ejemplo, a un millennial. Generalmente son medio reacios a llevar el auto sin ir más lejos al centro, muchos de ellos se manejan en moto. Yo tengo amigos que, por ejemplo, tienen auto, pero el vehículo lo usan muy poco durante la semana, usan muchísimo la moto, por ejemplo, para manejarse en tribunales. Entonces, obviamente, necesitarían una póliza, ya no existe, ¿no? Pero pudiera ser una póliza on demand, en donde uno le hace como el switch, se le enciende para determinado, digamos, horario en el que está usando, por ejemplo, la moto, y sin embargo el auto si no lo está usando nadie, o si lo está usando alguien, mantiene la póliza, pero sobre todo para la moto, que no se usa durante toda la semana, muchísimo menos, esta persona la usa, sin ir más lejos, los días de semana, básicamente los días que va a tribunales, para manejarse en tribunales y sobre todo para ir a audiencias, que algunas son presenciales, sin ir más lejos. Está pagando una póliza por un uso completo, cuando en realidad le ha dado un uso bastante restringido, porque inclusive cuando no está en ese ámbito laboral, está usando el auto en su casa, si está, por ejemplo, haciendo home office, y tiene que retirar al hijo del colegio.
Pero fíjense cómo puedo segmentar clientes y ofrecerle determinados productos y servicios según el rango etario. Como ya dijimos, obviamente en el Customer Service esto puede tener un súper impacto, más que nada porque a través de los sistemas de inteligencia artificial y sobre todo en esa huella digital que me va dejando el cliente, puedo llegar a saber cuándo a través de, digamos, del comportamiento del asegurado en línea o de la interacción que yo tengo con el asegurado, cuándo está por ejemplo, abandonar la empresa. Entonces, si me anticipo a ello, puedo establecer de alguna manera esas estrategias de retención del cliente, van a ser un poquito, digamos, más eficientes y voy a tener una tasa de retención un poquito más alta. Asimismo, también por el comportamiento en línea de clientes o de asegurados, puedo saber dónde está, por ejemplo, el punto crítico de la demanda y enfocarme en la venta según anticipándome a la demanda que pueda haber, obviamente, lo que me están pidiendo los asegurados. Y obviamente esto va a impactar en la experiencia al cliente y me va a permitir quizás hacer cross-selling, es decir, vender otros productos y servicios a partir de una póliza contratada sin más lejos por auto. Entonces, según ese traqueo que puedo llegar a hacer respecto de sus usos y más que nada sus pautas de comportamiento y de consumo, ofrecerles productos y servicios a medida. En todo lo que es reclamo y siniestro, bueno, esto actualmente Lemonade, por ejemplo, también lo maneja totalmente por inteligencia artificial. Puedo llegar a hacer evaluación de no solamente de facturas, sino evaluación de fotos y demás, para saber, inclusive me sirve también para la detección de fraude, para saber si estas fotos no han sido incorporadas anteriormente, hacer el procesamiento de datos. Obviamente también liquidar el siniestro. En el caso de Lemonade uno lo único que tiene que hacer es a través de, no lo hacen tanto en auto, ahora Lemonade está ofreciendo auto y en auto obviamente por una cuestión de fraude, de evitación del fraude, no es tan digital, tan online, o sea, hay que hacer una serie de pasitos más, igual liquidan rápido, pero, por ejemplo, para lo que es el seguro de ellos, con lo que nacieron, que es el seguro, digamos, lo que sería para nosotros combinado familiar, no sé, se me rompió la computadora, a través de un video explico lo que me ha sucedido, hay un chequeo facial y detecta el algoritmo si me está mintiendo o no, si paso limpio, lo que hago es se me liquida el siniestro y tengo depositado el dinero. Todo eso, ellos juran que en 3 minutos tenemos una liquidación de siniestros. Estamos hablando de siniestros fáciles y de estas pólizas que amparan riesgos que no son demasiado complejos. Para el auto ya ahí se cuidan un poquito más y tienen otros pasos inclusive para poder liquidar el siniestro. Y sin ir más lejos, nosotros para cualquier póliza que incluso involucre una cartera o un producto de estos, seguramente no tenemos todos estos pasos. Lemonade en 3 minutos liquida. Obviamente que si no pasa el algoritmo, porque detecta algún punto de fraude o lo que fuere, lo deriva para un analista, quien termina de verificar si el siniestro corresponde o no ser analizado con un poquito más de atención. Entonces, respecto de las ventajas y las desventajas de utilizar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene su lado luminoso y obviamente también tiene su lado un tanto oscuro, y su lado luminoso es que obviamente a mí, al tener un registro de comportamiento en tiempo real del asegurado, yo puedo no solamente inclusive inducir, incluso si hago utilización, no sé si por ejemplo después lo vamos a ver más adelante, si por ejemplo utilizo un sistema gamificado, quizás inducirle la conducta para que actúe, no sé, en prevención, sin más lejos. Y esto me puede impactar inclusive en un ajuste de prima en cuanto a reducirlo si logro que, por ejemplo, el comportamiento del cliente se ajuste a lo deseable. Esto es lo que debería hacer en la teoría. Yo sé que suena mucho como que de ciencia ficción, pero pudiera llegar a aplicarse. Yo creo que Argentina estamos bastante lejos de todo esto, pero ya vamos. Obviamente que si yo puedo en el asegurado incentivarlo a que reduzca el riesgo, obviamente también tengo un poquito más de control en él, esto también impacta en la prima. Podemos al tener cuando yo hablo de Big Data y siempre es muy loco, porque cuando yo por ahí escribo, digo, bueno, la utilización de los datos en la industria del seguro, y quizás un actuario cuando digo, bueno, estamos utilizando datos en la industria del seguro, me mira como diciendo, chocolate por la noticia, en tiempos inmemoriales se utilizan datos para poder precisamente
estimar riesgo y establecer premios. Entonces no sería algo novedoso. Sí es novedoso la manera en la que podemos obtener esta cantidad de datos para poder estimar todo esto. Lo cierto es que antes había seguros que quizás estaban lejos de asegurarse porque había falta de datos, sin ir más lejos los paramétricos siempre fueron como, digamos, una posibilidad bastante interesante de desarrollo, pero lo que le faltaba a los paramétricos precisamente para poder hacer estimaciones de prima y demás eran datos, sobre todo porque estamos tratando de estimar en la mayoría de los parámetros, que muchas veces suelen utilizarse, eventos catastróficos. Entonces yo no sé cada cuánto tengo una inundación que sea de tintes catastróficos, cada cuánto tengo, no sé, una granizada con esos tintes. No hay registros, o no había registros. Hoy quizás podemos estimarlos inclusive a través de una predicción con los datos que existan. Los algoritmos pueden hacer cálculos que nosotros claramente hoy no lo podemos hacer porque somos incapaces de ello, ¿no? Obviamente también simplificar trámites burocráticos a través de ¿qué? De la utilización de sistemas de inteligencia artificial, sin ir más lejos, yo acá no lo expliqué y no lo voy a meter ahí. O sí, lo digo un poco, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos una inteligencia artificial que yo le digo la tradicional, o sea, fíjense que ya nos estamos quedando con la tradicional, y después tenemos inteligencia artificial generativa. La tradicional es la inteligencia artificial que estamos acostumbrados en el último tiempo a hablar. Entonces, la inteligencia artificial que me toma mis datos, los datos de traqueo que se hace de las pautas de consumo y comportamiento de determinada persona, predice sobre esas pautas y predice un posible futuro. Pero me toma datos pasado para predecir un futuro. La inteligencia generativa no. Lo que hace la inteligencia generativa es directamente me crea algo nuevo. Toma datos y con esos datos tiene un nuevo producto. Totalmente diferente del anterior. No está prediciendo. Directamente devuelve un resultado que lo genera el propio sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿esto en qué lo podemos utilizar? Sin más lejos. Yo creo que, por ejemplo, pudiera ser utilizado sistemas, estos, sobre todo agentes conversacionales, como ChatGPT, o como BARC, o como Meta 2, o como Bing, quizás de Microsoft, que son todos agentes conversacionales, de tipo de IA generativa del tipo Transformer. Hay una diferencia entre unos y otros apenas mínima. Pero lo cierto es que con estos agentes conversacionales, quizás yo podría asistir al asegurado para que tenga una mejor comprensión de su propia póliza, en términos que entonces que el asegurado quizás ante una consulta, porque no sabe cómo está cubierto, solamente tiene que seleccionar un extracto de la póliza y el sistema con la inteligencia artificial a través de estos sistemas de IA generativos, devolverle un resultado de una explicación de qué es lo que le está queriendo decir la póliza. Son algunas posibilidades que al menos a mí quizás se me ocurren. Además, es mucho más posible de darle una devolución un poquito más acabada cuando quiere hacer una consulta estimada no solamente sobre una cobertura, sino sobre la resolución quizás de un reclamo, lo que fuere, ¿no? Que son un poquito, digamos que, como para decirlo, estos agentes conversacionales deberían ser como los chatbots que hoy tenemos, pero con esteroides. Los chatbots que hoy tenemos, en cierto punto, ya quedan. En cambio, estos agentes conversacionales son un poquito más poderosos. Tienen un gran problema y es que alucinan. Alucinan precisamente porque crean contenido, y al crear contenido entran como en una especie digamos, de parate en el que el sistema necesariamente tiene que dar una respuesta e inventa una. Inventa. Es más o menos parecido cuando nosotros, lo más parecido como para saber cómo funciona es cuando nosotros usamos el autopredictivo. Generalmente en Google, cuando lo ponemos, quiero buscar, no sé, reticencia, y capaz que el autopredictivo me pone reticencia de auto, reticencia de no sé qué, o sea, lo que continúa la palabra. Predice y por ahí acierta lo que estamos buscando, pero por ahí no. Funciona más o menos así, como para, a ver, muy explicado, así como muy básico, ¿no? También con esto podemos personalizar productos y servicios. Fíjense todas las posibilidades que podemos llegar a tener con un agente conversacional con este tipo de inteligencia artificial incorporada. No solamente para nosotros como asegurados, sino quizás desde el lado de adentro de la compañía de seguro, también para los propios analistas de siniestro, poder, no sé, hacer una lectura de una causa penal. Sin ir más lejos,
decime los puntos clave de esta causa penal. Una causa penal de 150 páginas definida en un extracto de 1000 palabras. Es la gloria, señores, cuando trabajamos con tiempo reducido. Y obviamente por eso también reducción de fraude mediante técnicas de identificación temprana del fraude un poquito más eficaz, ¿no? Y las de ventaja, y que claramente, sin ir más lejos, acá en Buenos Aires hay colas para que me escaneen el iris. A mí no se me ocurriría escanear el iris, pero hay gente que está escaneando su iris solamente por $50. Yo soy bastante liberal en el buen sentido de la palabra, no en el sentido que se le da hoy a la palabra, y la verdad cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Me parece que entregar datos biométricos por $50 es regalarlos. Entonces, pero la gente no sabe lo que está haciendo. Y la lectura de iris, el iris como dato biométrico, es uno de los más importantes datos para inclusive identificar a una persona, y no sé, para establecer bloqueos de celular, bloqueo de, no sé, de lo que fuere. Sería como una clave casi indescifrable. Tienen casi el mismo valor, sino un poquito más, que las huellas digitales. Son únicas en cada una de las personas. Se podría copiar nuestra voz, y de hecho hay sistemas de inteligencia artificial que copian nuestra voz, y eso claramente lo podemos ver inclusive en Google. Y nos pueden copiar a nosotros haciendo cosas que jamás hicimos a través de la inteligencia artificial generativa, pero al iris no lo pueden copiar. Ahora, ¿por qué todas estas personas están grabando nuestros iris? Y digo estas personas porque quien está detrás de esto es una empresa en donde tienes intereses, Sam Altman, que es el mismo CEO de OpenAI, que maneja estos sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Así que claramente están detrás de algo. No lo sé, porque tampoco me voy a poner en conspiranoica, pero no son muy buenas quizás sus intenciones. Pero la gente está desprotegida. Sin ir más lejos, hace poco en Kenia prohibieron esto, precisamente porque en protección a los consumidores. De hecho, no estaría nada de mal que alguien interponga una demanda colectiva para proteger a estas personas, porque me parece que lo que se está haciendo está, no sé si flojo de papeles, pero pone en peligro, me parece, a consumidores, a futuros consumidores. Esa es una dato. Teléfono. Bueno, obviamente para una mejor individualización de riesgos, ¿verdad? Que nos serviría los sistemas de inteligencia artificial, pero ¿cuál es el problema? Que puedo dejar sin riesgo, sin póliza a personas que quizás no me parezcan inasegurables. Entonces, todo es lindo, de color rosita, perfecto, hermoso. Entonces manejo a mis asegurados, que son de 10, los PIT, y quizás dejo sin asegurar a aquellos asegurados que tienen una vida bastante, no sé, riesgosa. Sin ir más lejos, para no estigmatizar, ¿no? Porque si no a todos se nos pone a alguien que no sea saludable. No sé si alguien vio la película Mi novia Polly. En Mi novia Polly había un analista de riesgo que precisamente tenía como desafío tratar de aconsejar, asegurar a una persona que nadaba con tiburones, se peleaba con canguros, se picaba o sea, tenía todo el dinero del mundo, pero la persona tenía, o sea, poca amor a todos, digamos, poco amor propio, porque siempre se ponía en peligro, ¿no? Entonces, bueno, también una persona de esas pudiera llegar a ser inasegurable para mí. Sin ir más lejos, si yo fuese Marquito Palma, Di Palma, digo. Entonces, no, a esta persona yo no la aseguraría, quizás diría una compañía de seguro, para hacer un ejemplo, ¿no? Obviamente, uno de los problemas de los algoritmos es su poca transparencia y explicabilidad, sobre todo cuando son de caja negra, y esto, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, directamente es la panacea del algoritmo de caja negra, inexplicable y poco transparente. Esto también me lleva al peligro de los ciberataques, del cual hay compañías de seguros que ya lo sufrieron, y obviamente esto también puede impactar en cuanto a la competencia, a que habría compañías de seguros que quedarían en alguna situación desventajosa quizás que con otra. De las InsurTech solamente decir, solamente las conocemos, son en realidad compañías que nacen, ¿no? Bajo el amparo de las nuevas tecnologías. Unos ejemplos de ellos tenemos a Lemonade Unigo, que nació en el Grupo San Cristóbal como una InsurTech. Finalmente ahora, hace poco se aprobó la fusión con San Cristóbal, mucho que no funcionó, y generalmente
Lo que han hecho las compañías tradicionales es mirar, por ejemplo, detrás de Lemonade están los mejores reaseguradores, precisamente porque les interesa el negocio, ver cómo digamos, prospera y cómo se reproduce y se da, no me sale la palabra, pero bueno, cómo se lleva adelante, ahí está, cómo se lleva adelante para saber precisamente cómo trabajarlo, porque a todas las compañías de seguro les interesan las nuevas tecnologías. ¿Y qué es lo que han hecho? Compañías como Generali, o como compañías como Mapfre, o como Allianz, o como Zurich, se empiezan a aliar a Prudencia, sin ir más lejos, la compañía de seguro de vida, Prudencia, está asociada, por ejemplo, sin ir más lejos, con, ahora no me va a salir el nombre de la compañía, ahora no me sale. Entonces, con una compañía, una tecnológica bastante importante para precisamente poder desarrollar sus productos y servicios. Generali está asociado, por ejemplo, creo que en Italia con Alexa, para el asistente de Google, si mal no me recuerdo. Alexa es de Google o de Amazon. Estoy con la memoria. Bueno, lo cierto es, asociado con ellos, precisamente para poder aprovechar a través de un asistente de conversación Alexa, casi como Siri, no del tipo del que estamos mencionando con IA generativa, y para poder, quizás ahora les estén agregando un poquito de ello, para poder ayudar y asistir a los asegurados, sobre todo en seguros combinados familiares. Bien, en prevención, ¿qué podemos decir de prevención? Y que básicamente, a mí esto me hizo muchísimo ruido una vez que escuché a un CEO de una gran compañía de seguros decir que la industria del seguro siempre había girado en torno al resarcimiento del daño, pero que ahora el núcleo de la industria estaba o giraba sobre la prevención. Esto lo dijo fue antes del 2020, probablemente entre el 2019 y 2018. Y a mí me rompió la cabeza realmente, porque está claro que nosotros siempre vamos para cuando el daño ya ha ocurrido. Y la verdad que todas las compañías de seguros hacen exactamente lo mismo. Entonces quizás el diferencial estaría actuar en prevención, en establecer mecanismos para lograr la prevención del siniestro. Entonces Waldo acaba de decir, ¿y por qué ustedes no quieren pagar el siniestro? No, sino porque queremos ayudar al asegurado a que no sufra del siniestro. Y eso obviamente lo podemos, porque no solamente es caro para una compañía de seguro indemnizar, también los costos de los accidentes se trasladan son costos sociales y que lo asume la sociedad toda cuando, por ejemplo, los servicios públicos tienen que asistir a las víctimas, cuando un empleador tiene que dar de baja a su empleado por un accidente de tránsito. En la causa de mortandad de gente de mi edad son los accidentes de tránsito, como la primera causa de muerte, no es ningún tipo de enfermedad. Entonces eso es una cuestión de actuar en prevención y eso impacta también en la sociedad toda, ¿no? Ahora bien, las compañías a través de Big Data y inteligencia artificial pueden actuar en prevención o al menos tratar de generar conductas positivas para que el asegurado actúe en prevención. Y acá es cuando el alcance del deber digamos, de prevención. En los autos, ¿no? Y en el seguro del hogar, por ejemplo, tenemos lo que son los sistemas de HADAS, que están incorporados sobre todo a los sistemas de digamos, los autos de alta gama. Yo siempre pongo como referencia que cuando muere de la Sota tenía la versión anterior al Volvo, que había salido, no sé, él tenía un modelo, supongamos, vamos a poner cualquier número, modelo 2020, creo que muere antes. Modelo 2020 él tenía el 2019. La cuestión de que su modelo, el posterior, tenía la detección de cansancio o cuando el conductor se dormía y detección y frenado, no solamente que detectaba cuando se dormía o cuando cerraba los ojos el conductor, sino que además tenía incorporado la posibilidad de autofrenado. La versión anterior, que tenía este político, carecía de ella y justamente él muere, aparentemente se queda dormido
y va detrás de un camión, o sea, no frena y queda debajo de un camión. Entonces, fíjense que es importante a veces tener todos estos sistemas que ayuden a prevenir, y por qué no después a obtener, no sé, algún tipo de datos para saber cómo ha sido el siniestro, etcétera, ¿no? Hoy los tenemos, en algunos los tenemos, como por ejemplo prevención de invasión de carril o de detección de vehículos que se encuentran a los costados y demás. Y en el Internet de las cosas y dispositivos que están vinculados con el hogar, obviamente también se puede utilizar la prevención, en tanto y en cuanto me avisan cuando hay una cañería que está perdiendo agua, entonces he visto daños mayores, si hay algún tipo de cortocircuito para tratar de arreglarlo, una detección, por ejemplo, de que me estoy quedando sin oxígeno porque quizás hay una fuga de monóxido de carbono. Fíjense, todas cuestiones que se pueden prevenir con sistemas integrados, ¿no? Internet de las cosas y dispositivos conectados en el hogar. Hoy lo único que quizás tenemos como más inteligentes es robotina, nuestros aspiradores robots, que más o menos me hacen un mapeo de nuestras casas con todo lo que ello implica, ¿no? Ahora, el deber de información, el deber de prevención en todos estos supuestos, ¿hasta dónde llega? ¿Debería yo, por ejemplo, como compañía de seguro, si mi sistema detecta un peligro en un inmueble aledaño que no tengo asegurado, decir, avisar, advertir a la policía de que estoy cumpliendo algo, como por ejemplo un principio de incendio? Ahí tendríamos que estar cumpliendo con el artículo 1710 que dice, toda persona tiene el deber en cuanto de ella depende de mí, o sea, no debería tener demasiado costo si el sistema advierte que hay algo que está sucediendo de poder advertirlo a la policía. Eso también sería deber de prevención. Y la pregunta sería, ¿alcanza hasta allí el deber de prevención? En el seguro de vida, acá está Vitality, es el seguro que yo le decía, asociado con Prudential, Vitality. Vitality, Burn to Give, son todos sistemas que lo que hacen es, de alguna manera, incentivar positivamente al asegurado a que tenga conductas saludables como consumir menos comida chatarra, moverse más, etc. Y obviamente los seguros en los seguros de vida con inteligencia artificial, con productos que tienen, o servicios que tienen inteligencia artificial incorporada, hay problemas respecto de ¿qué hacemos obviamente con los rechazos? Si yo hice todo un escaneo y di todos los datos, o tienen básicamente todo sobre mí, ¿puedo después eventualmente alegar algún tipo de reticencia o eventualmente la denuncia del siniestro, no solamente en vida, sino en auto? Si tengo un dispositivo interconectado con, no sé, un dispositivo telemático que me dice, este seguro ya chocó, que yo después tengo que hacer formalizar la denuncia, quizás formalizarla, pero ya la sé. Llame a noticia del siniestro. Y en el caso de que yo sin ir más lejos, creo que no sé hasta dónde no me controla, mi reloj inteligente sabe absolutamente todo de mí. Y lo cierto es que podrían llegar a ser, si yo todavía no me animé a vincularlo a Vitality, por ejemplo, pero podrían llegar a decir, no sé, le está sucediendo algo, avisarnos, advertirnos, después negarme la cobertura de un siniestro porque no lo denuncié o porque hubo reticencia o lo que fuere. Y sobre todo, quizás esto también, si yo despliego conducta saludable, esto por el artículo 34 de la ley de seguro debería impactar en una disminución de la prima. Y después otra pregunta respecto al alcance del deber de prevención. ¿Qué hacer en el caso de suicidio? Los sistemas de inteligencia artificial pueden, de alguna manera, siguiendo nuestro patrón de conducta, advertir nuestras pautas quizás posibles pautas de suicidio. O sea, esta persona está teniendo cierto comportamiento que en un sistema de inteligencia artificial puede advertir, decir, en instante se pega el balazo. Entonces, ¿qué hace el sistema de inteligencia artificial? ¿O qué hace la compañía de seguro en realidad? Cuando pudiera llegar a tener una posible advertencia de que está asegurado en cualquier momento, se quita la vida. ¿Avisa a alguien? No avisa a nadie. Lo llama y le pregunta, o le reza al señor del seguro para que se le venza la póliza y no se la renueva. Esto también es un planteo ético, más que nada. Como ya les dije, soy bastante liberal y creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, incluso matarse, pero también creo que
todos en nuestro momento de mayor oscuridad merecemos que nos den una mano. Así que quizás el deber de prevención también estaría acá, de que si sé que un asegurado está en conflicto, así que en cualquier momento puede acabar con su vida, porque así lo demuestra su comportamiento en línea, quizás avisar a alguien, no sabría a quién, pero a alguien de asistencia al suicida, algún organismo gubernamental, pero estoy tomando conocimiento de algo. Nadie dice qué pasa si no actúa en prevención, ojo, o sea, no estaría, pero bueno, es una cuestión ética. Gamificación, respecto a la gamificación, esta yo creo que es una de las posibilidades para actuar en prevención. Entonces, lo cierto es que el kit de los sistemas gamificados casi se basan en la propuesta que nos hacía Mary Poppins. Yo no había nacido, es verdad, cuando Mary Poppins, o sea, tengo unos años, pero no tanto. Entonces, cuando Mary Poppins nace, digamos, como personaje, pero sí Floricienta. Floricienta o Mary Poppins son más o menos las mismas, con las mismas cualidades personales. Y ambos trataban de que todas las tareas uno lo podía hacer a través del juego, y a través del juego las cumplimentaba y además se divertía. Bueno, esto es lo que propone los sistemas gamificados, básicamente. Es realizar una tarea, pero que además, haciendo la tarea, me divierta. Ustedes van a decir, no se me ocurre, ¿Duolingo? El ejemplo quizás de aprender algo a través del juego, ¿no? Realizar una tarea como es de aprendizaje a través del juego. Obviamente, lo que yo, si bien estoy utilizando juegos en cuanto a diseño y demás lúdicos, pero son contextos en que no son lúdicos, ¿no? Cuando hablamos de sistemas gamificados, generalmente te preguntas, ¿qué es un juego? Debería tener esto: objetivos, reglas, feedback y voluntariedad. O sea, si yo propongo un sistema gamificado al asegurado, es primero darle un objetivo, segundo un tipo de regla, el feedback constante como para mantenerlo enganchado, y obviamente que no sea obligatorio. ¿Cómo lo pudiera llegar a ver? No sé, bajar no sé, un seguro de vida, que haya un jueguito que si camino 300, no sé, 300 pasos, por decir, no sé, 100.000 pasos, no, 10.000 pasos, que generalmente es eso lo que se dice que hay que caminar. Camino 10.000 pasos, me habré gastado el equivalente a, no sé, qué sé yo, un combo de McDonald's. Entonces, mi tarea para hoy es gastar un combo de McDonald's. Entonces, me va contabilizando. Entonces, lo voy empujando al asegurado a tener una conducta más saludable. Me comentaron, alguien una vez hablando de esto, me comentaron que lo hacían con estas nociones, lo hacían, por ejemplo, en un ambiente laboral para prevenir accidentes laborales. Entonces decían, bueno, si todos tienen puesto el casco y, no sé, ciertos determinados elementos de seguridad, y los mantienen así durante X cantidad de tiempo, nosotros nos vamos chequeando, toda la plantilla, digamos, tiene X premio. Entonces, yo además los sistemas gamificados los puedo hacer compartir con otras personas. Entonces, y esto también tomada de las clases de CrossFit. Generalmente, cuando uno se porta mal, a todos nos sancionan con burpees. Bueno, si alguno se saca la medida de seguridad, ¿qué es lo que puede ser sanción? No conseguís completar el juego y por lo tanto perdés. Lo que perdés puede llegar a ser un beneficio que puede ser o horas menos de trabajo o algún, no sé, lo que fuere. Porque tenemos que poner un objetivo para ganar. No sé, un día más de no laborable, un día libre, medio día libre, 2 horas te vas no sé, todos los viernes por un mes o por 3 meses, una hora menos. Cuestiones que me simplificarían la manera de conseguir que las personas actúen en prevención, ¿no? ¿Y por qué? Obviamente prevenir el daño, obviamente le sirve a la persona y me sirve a mí quizás como aseguradora tener estas posibilidades para que del otro lado me actúen en prevención, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que dijimos. A ver, hay algo que es sumamente importante saberlo. Los sistemas de gamificación son costosos. Lo cierto es que son costosos. Pero bueno, estamos tratando de prevenir. También podríamos utilizar gamificación, que se me ocurre quizás en la denuncia de un siniestro. También en la denuncia de un siniestro podríamos utilizar sistemas gamificados más inteligencia generativa y lograr la denuncia perfecta. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando nos llega la denuncia de siniestro, el analista del siniestro dice choque. Ah, mira vos, no me digas.
o sea, uno de ahí tiene que adivinar cómo, contra quién, qué pasó en el medio. Entonces, si logro hacer una denuncia, la denuncia perfecta con todos los datos, también la puedo conseguir a través de un sistema gamificado. Que quizás el premio sea, no sé, un voucher, algo que me incentive a completar, o puntos, quizás para obtener alguna otra cosa, o un descuento en una prima, lo que fuere, ¿no? Y estos son los beneficios de un sistema gamificado, básicamente, simplificación de proceso, obviamente impacta en la experiencia del cliente y en el engagement, que es en la fidelización en su máxima expresión, y sobre todo un cliente feliz, un cliente que no se va a ir. Yo ahí parezco que estoy vendiendo algo, pero en realidad ese es el diferencial. No solamente para una compañía de seguro, para un productor todo esto también puede llegar a servir. O sea, todos vendemos seguro. Lo importante es lograr ese diferencial, y ese diferencial lo vamos a tener en la experiencia del cliente. Es así, o sea, va a ser así, porque si no se me van, o sea, a la competencia. La manera de retenerlos es ofreciéndole un buen producto, un buen servicio, no la mejor póliza. Oye, más en Argentina las pólizas son todas iguales, entonces ¿dónde está el diferencial? En la atención al cliente, y ahí es donde tenemos que apuntar. Obviamente también impacta la concientización sobre conductas positivas para evitar el daño, que es a donde yo estoy apuntando como empresa. Y el cliente también lo beneficia. Si yo tengo un seguro de vida donde estoy tratando de que el cliente tenga una conducta saludable, y el cliente, luego de 4 meses utilizando, ve que quizás bajó 3 kilos, o sea, felicísimo el cliente también. Entonces, alinear nuestros valores con lo que busca también el cliente. Obviamente yo no voy a alinear valores de la empresa con los de los clientes, pero si el cliente se identifica con mis valores, claramente hacemos un win-win bastante interesante. Bien. Un concepto de juego, ya lo vimos. Riesgo. La verdad que yo creo, y esto es una opinión bastante personal, yo en su momento decía, no, imposible. Yo creo que la inteligencia artificial, no hoy, no mañana, pero sí en un futuro muy cercano, de alguna manera, si yo estoy tratando de prevenir el siniestro a través de los sistemas de inteligencia artificial, cada vez voy a estar acotando la posibilidad del daño. Nosotros lo que tenemos que recordar es la noción de riesgo, tal como nos dice la ley de seguro, no que esa contingencia o proximidad del daño, obviamente. Y el riesgo tiene que ser incierto, es decir, yo no sé si me van a chocar o no me van a chocar. Estoy asegurando y aseguro ese riesgo porque no sé si va a suceder. Pero en algunos sucesos, algunas cuestiones de cobertura, donde yo estoy asegurando algo, sé que el siniestro va a pasar, no sé cuándo, como por ejemplo en el seguro de vida. Lamentablemente, tengo una muy mala noticia, todos nos vamos a morir. O sea, pero no sabemos cuándo. Entonces, ahí está el kit. Entonces, pero pudiéramos llegar a lograr, no sé, yo siempre mi expectativa es ser, o sea, cuando llegue a una mayor adulto, ser una mayor adulto que esté haciendo cosas que mi mamá no pudiera hacer o que mi papá no puede hacer, como por ejemplo levantar pesas, hacer un montón de cosas. Todo eso se puede lograr si mantenemos conductas saludables. Entonces, estiramos nuestra expectativa de vida, entonces no nos vamos a convertir en Highlander, pero definitivamente en algunos supuestos quizás o la noción del riesgo se va a empezar a difuminar, o en algún momento yo voy a saber cuándo sucede. A vos te quedan 3 días de vida. Sería feísimo que eso suceda, pero eventualmente mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el riesgo? Eventualmente puede ser el certificado de función del contrato del seguro, porque recordemos que el riesgo no solo debe existir al momento de perfeccionarse el contrato, sino subsistir hasta su conclusión, ¿no? Y durante todo digamos, la duración del mismo, y sobre todo al encarecimiento del siniestro. Porque si no existe riesgo o hay una existencia de riesgo, el contrato deviene nulo. Entonces, la inteligencia artificial, esto yo no vengo a tirar la punta, es una pregunta. ¿Difumina o disuelve el riesgo, lo fulmina? ¿El alias va a desaparecer eventualmente en algún momento? Y si eso sucede, ¿qué pasa con el contrato? Preguntas. En algún momento nos la vamos a tener que hacer en serio, porque creo que vamos a lograr disminuir el riesgo de una manera bastante plausible. Pero ahí vamos. Vehículos autónomos. Los vehículos autónomos, para hacer una definición corta, el que no tiene conductor es el vehículo autónomo.
Después lo demás son cosas intermedias, pero no vehículos autónomos. Estos son los grados de autonomía. El que no tiene automatización, que sería el que tiene menos, o sea, no tiene nada de autónomo, sería como el Fiat 600, el que siempre conocíamos, el fitito de la bolita. No tiene nada. Ese pelado, ese sería el que sin autonomía. Y luego tenemos el full automatizado, que sería un Tesla sin conductor. Es hacia lo que vamos. En el medio hay todas situaciones, como por ejemplo los que tienen, no sé, detección de frenado, detección de proximidad o desvío, todo eso es una automatización casi, digamos, y está un poquito entre el 2 y el 2. Tesla estaría en el 3, que es el que no tiene, digamos, no tiene mano, o sea, no lo manejo, no lo estoy manejando con, digamos, no sostengo el volante, porque Tesla tiene autonomía, pero no tiene una full autonomía porque yo necesito estar pendiente. La mayoría de los siniestros, salvo 2 que están por ahí catalogados, han sido por problemas de no tener, digamos, de no estar atento a los eventos del tráfico. Solamente creo que hay 2 en donde el sistema de inteligencia artificial se equivocó y se llevó puesto a alguien porque no lo leyó. Porque un sistema de inteligencia artificial puesto así, por ejemplo, acá como está en el dibujito, con digamos, con los dispositivos, lo que hace es leerme el cartel de pare, persona y demás, y entonces así va interactuando. La normativa en Estados Unidos, Nevada, hay algunas normativas respecto a circulación de vehículos autónomos ya desde el 2011. Lo más importante quizás, la UE, o sea, la Unión Europea no reguló sobre vehículos autónomos, ¿pero por qué? Porque ellos consideran que la directiva sobre rodados y vehículos automotores es suficiente, ¿no? Entonces, con eso estaríamos. Y acá en Argentina, yo creo que no habría ningún inconveniente, ni 757 ni 758 nos viene bien, y no habría ningún inconveniente con la aplicación de los vehículos autónomos en este contexto. Y acá sí lo que tendríamos, vamos a tener problemas quizás en distinguir entre la responsabilidad civil derivada del defecto del producto, la responsabilidad civil por la falla en la toma de decisión del vehículo automatizado, y la RC derivada eventualmente por una falla humana, ¿no? O sea, ¿y quiénes responden en esos casos? Una cosa es que la falla ha sido humana, cuando el humano está sin el autopilot, otro cuando la falla ha sido cuando el vehículo está con el autopilot, entonces ahí sería otro problema, porque pudiera haber un defecto quizás en el producto del sistema, eventualmente, o que haya habido algún error, que no sé, un error de lectura quizás, ¿no? Como le ha pasado a Tesla cuando no ha leído a un ciclista porque lo ha confundido con, no sé, y se lo llevó puesto, por ejemplo. Entonces, ¿quién responde en esos casos? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, cuando hay vehículos autónomos, sin ir más lejos, esto lo dijo Elon Musk, que a veces, o sea, así como es tan genio, en otras se equivoca un montón. Él dice, bueno, ahora ya la industria del seguro con los vehículos autónomos, yo voy a tener un auto seguro y nadie me va a decir nada y la industria va a caer. La verdad que para mí genera más posibilidades porque va a haber más players. No solamente voy a tener el que me asegure el rodado, sino el que me asegure quizás hasta el conductor, el que me asegure el sistema de inteligencia artificial. Ojo, el seguro contra ciberataques. ¿Qué puede llegar a pasar si hay un hackeo? Yo no puedo llegar a decir que un hackeo puede llegar a constituir un caso fortuito eventualmente. Porque recuerden que las nociones de caso fortuito tiene que ser imprevisto, o de haber sido imprevisto, haber sido previsto inevitable. Y la verdad es que se puede prever el ataque. Y no es inevitable un ataque. Tengo que tener sistemas que me lo protejan. Y eventualmente tener alguna protección por si sucede lo peor. Entonces, la verdad es que yo no podría en ese caso alegar el caso fortuito cuando tenemos un hackeo de un sistema de inteligencia artificial en un rodado sin ir más lejos. Entonces, respecto de el seguro contra RC en vehículos autónomos, se impone la obligatoriedad del seguro. Generalmente los seguros en estos casos se cubre todos los daños, salvo que el conductor esté circulando en autopilot cuando estaba prohibido o se le requería la circulación con el autopilot, ¿no? En el caso de los vehículos inseguros, ya sea el vehículo, el propietario del usuario, todo se va a decante en un fondo de garantía. Las exclusiones pudieran llegar a ser una exclusión, la alteración del software. Existe. El problema de Tesla es que te requiere a cada rato que actualices el rodado y te lo cobra la actualización del software. Entonces, el problema es si no lo haces o si te bajas una versión, digamos, te la pirateás.
y eso eventualmente genera algún tipo de falla, entonces, y si la alterás dolosamente o lo que fuere al software, o no lo actualizas, algunos dicen, bueno, eso sería un supuesto quizás de exclusión, que me parece razonable. Y respecto de los robots, estamos hablando de robots con inteligencia artificial incorporada, y ustedes me van a decir, eso está muy lejos. No, tenemos a la robotina, sin ir más lejos, a nuestra robotina hermosa que nos ha solucionado la vida, a mí me la solucionó tremendamente, tiene, o sea, de alguna manera mínimo, pero ahí tiene, o sea, hace reconocimiento, hace mapeo, está conectado al Wi-Fi, entonces más o menos, ¿a quién le están transfiriendo esos datos? Bueno, saber yo le puse que sí, ni me di lo que estaba. De hecho, dije que sí. Entonces, y eso es importante, que nos están trajeando la casa, sin ir más lejos, y no sé a dónde van esos datos. Porque la robotina, para poder trabajar, va haciendo un mapeo de la casa, digamos. Entonces, son los sistemas son los robotitos que tienen sistemas de inteligencia artificial incorporados. Y los usos, se está pensando muchísimo en ello, más que uso de asistencia a personas, sobre todo personas de adultos. Quizás a mí, de adulto mayor, me asista un robotito. Y vamos para esos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que el robot comprenda a través de dispositivos, telemáticos, comprenda el entorno, puede interactuar y sobre todo realizar una tarea. La idea de la automatización con la inteligencia artificial. Hay algunas recomendaciones para normas de derecho civil sobre robótica. Hay libros sobre derecho de los robots, derecho civil de los robots. Y bueno, los define eso, capaz de tener autonomía, capacidad de aprendizaje, soporte físico, es decir, un soporte de un robotito, digamos, y de adaptar sus decisiones a través del entorno. Eso sería el concepto de robot inteligente. Obviamente que debería tener, generalmente lo que se le dice, que tiene que tener una trazabilidad robótica. ¿Qué quiere decir? Que como una especie de caja negra yo pueda trazar todo lo que sucedió al robot, por ejemplo, para si ocurrió un evento, un siniestro, poder saber qué es lo que falló. Entonces también tiene que tener los datos del fabricante, el hardware, software, el entrenador el que lo entrena con los datos para hacer las tareas, usuario, las características técnicas, inspecciones, si tiene revisiones, etc. Todo eso debería estar, poder como en esa caja negra. Además, tiene como un DNI, el robotito, donde tiene todos estos datos. Lo que se está discutiendo, sobre todo en aquellos lugares donde no tienen un sistema digamos, de responsabilidad objetiva así full, como es el nuestro, es el tema a quién atribuimos la culpa. En España se sacan así mechones de pelo diciendo a quién le atribuyo, porque lo tratan de mirar de la perspectiva de la culpa y no cierra por ningún lado. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Son animales? No, no son animales claramente. Son cosas. Bueno, es una persona humana, para hacer cosas tiene un poquito más de esteroides, es una cosa común y corriente. Son personas no humanas, le vamos a dar categoría de personas humanas, entonces hay algunos que dicen, personas físicas claramente no son, personas jurídicas no, y hay algunos que dicen, bueno, vamos a tener que definir el concepto de personas electrónicas responsables. Quieren hacer una personalidad jurídica propia del robotito, que el robotito responda por sí mismo. A lo cual implicaría, si me voy a otorgar personalidad jurídica, nombre, domicilio, y lo que más me va a importar a mí, si estoy con el robotito, un patrimonio. Porque si me ocasiona algún tipo de daño, ¿a quién? ¿No? Entonces, es un problema. Para mí no es una muy buena idea esto. Entonces, ¿quién responde obviamente por los daños ocasionados por vicios o defectos de programación o de fabricación? Obviamente el fabricante, que eventualmente el programador, el propietario, lo que fuere, ¿no? Por la falta de actualización de software, quizás el propietario o el usuario, por daños causados por hackeo. No sé si ustedes vieron Rápidos y Furiosos, hay una donde está Cyber, que utiliza inclusive, si bien no eran robotitos, pero eran hablando de los vehículos autónomos, como que despiertan los vehículos autónomos y los hace circular y chocar y todo lo que fuere. Medio ciencia ficción, pero no sé si tanto. Entonces, no sería un caso fortuito. Eventualmente, si sufre un hackeo, eventualmente el robot. Y obvio, si hay un daño causado por una decisión autónoma del robot, ¿quién sería? O sea, nuestro ordenamiento sería el dueño o guardián, el responsable, ¿no? Entonces, en nuestro país podríamos meternos tranquilamente en el 1757 y 1758 por un daño causado por la cosa, con las eximentes del 1758 eventualmente,
a lo cual no habría ningún inconveniente, me parece, ¿no? Eventualmente podemos incluirlo como en un contrato de consumo, eventualmente, y ojo con la cadena del artículo 40 que respondería. Creo que nosotros no tendríamos tantos problemas, pero en otros lugares sí se están debatiendo sobre eso. Y obviamente, un seguro obligatorio, ¿no? Con un fondo de garantía, que lo debería contratar el propietario del usuario. El fabricante podría llegar a tener un seguro, sí, eventualmente para aquellos casos donde haya daños ocasionados por defectos. Tiene que tener un límite de suma asegurada, porque no existe el seguro ilimitado. Y el que se proyecta es de 2 millones de euros para daños corporales. Un fondo de compensación para aquellos casos de no seguro, y obviamente para indemnizar el caso de el exceso no cubierto por esos 2 millones que debería tener. Y en Argentina, bueno, nosotros sabemos todos los problemas que llegamos a tener con un seguro obligatorio que no existe. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos, básicamente? La normativa. Yo sé que quizás mucha gente no está de acuerdo con que se reforme la ley de seguro. Para mí la ley de seguro está pidiendo a grito que, por el amor de Dios, le hagamos un refresh mínimo. Una ley de seguro obligatorio, ya que estamos, decirlo es una obviedad, pero también sería interesante. Y me parece que sí nos vamos a tener que poner, hacerlo como una especie de reinvención o repensar los institutos de seguro. ¿Qué va a pasar con la reticencia? La denuncia de siniestro, yo no vamos a poder decir que la denuncia de siniestro me la tenés que denunciar en 3 días cuando ya sabes, o sea, al segundo, a la micronésima de segundo estás anoticiado del siniestro. Eventualmente. ¿Ocurrirá la muerte, la tan temida muerte del contrato de seguro, que ya trataremos un contrato donde se están gestionando riesgos? No sé. Ahora sí me parece que el que tiene que tomar cartas en el asunto es el órgano de Contralor. La Superintendencia de Seguro de la Nación debería al menos interesarse por, así como tenemos pólizas más o menos, digamos, homogéneas, al menos tener en lo posible, y esta es la parte donde me van a decir, bueno, no es amigable lo que estás diciendo para con la industria, pero no sé, quizás algo parecido a una caja blanca o algoritmos de caja blanca en algunos aspectos, quizás no en todos. A veces, por ejemplo, cuando hablamos de algoritmos para detectar fraude, yo no voy a exponer mi algoritmo para que el capo sepa cómo es que yo estoy descubriendo que me está haciendo fraude. Esos algoritmos deberían estar protegidos y es razonable que sean algoritmos de caja negra. Pero hay otros que al menos deberían, o al menos poder trazarse, o al menos que la super tuviera conocimiento o los revise o los, de alguna manera, los fiscalice. Eso es todo. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya gustado esta clase. Corta, pero bueno. No, muchas gracias a vos, Celeste. Estuvo muy clara tu charla, muy interesante. Creo que planteaste un montón de desafíos para lo que se viene, y yo pensando en todo lo que hablaste, me parece que todo lo que se viene también está ligado con el tema de la libertad, ¿no? Que sería una cuestión como que, claro, todo tan digamos, dirigido por la inteligencia artificial, que me quedé pensando dónde queda la libertad de las personas, el derecho a la privacidad y todos esos temas que quedarían como para otra charla más. No sé quién quiere hacer algún comentario. Yo quiero hacer una pregunta. Dale, Susana. Muy interesante todo, Celeste, me encantó. Me quedé pensando en el tema de la muerte del contrato de seguro. Nosotros con Roberto Adelphi estamos haciendo un trabajo sobre seguros paramétricos. Charlando con él de este tema del riesgo y viendo y analizando un material que hemos encontrado y que uno ve que hay un montón de cosas que, como vos bien dijiste, se pueden predecir, incluso usando elementos privados y públicos, la cantidad que ofrece la inteligencia artificial para poder predecir, y a dónde queda el riesgo en todo eso. Realmente, leyendo un artículo, los seguros paramétricos, si bien tienen un futuro muy auspicioso,
hasta ahora se han usado principalmente para los fenómenos de la naturaleza. Y estaba leyendo un artículo que también unas estadísticas de la superintendencia, donde veía que por la sequía habían ido disminuyendo bastante los seguros que se hacían, si bien acá en Argentina el seguro paramétrico no es importante. Y un comentario que decía, y sí, como se sabía que iba a haber sequía, entonces las aseguradoras no aseguraron, porque era una forma de comprarse siniestros. Y yo me quedé pensando, así como la aseguradora sabe que puede haber sequía, también sabe cuándo puede no haberla. Y entonces medio como que el ofrecer el producto quede en manos de las predicciones que a lo mejor el propio asegurado no las tiene. Realmente es un tema para pensarlo, porque si esto sigue avanzando de la forma que nos estamos dando cuenta que avanza, ¿a dónde va a quedar el riesgo? Con Roberto lo estábamos analizando el tema este. Sí, es bastante interesante, y ahí es una de las cuestiones que trae la problemática de la inteligencia artificial y el uso de los datos. Que así como yo puedo asegurar un montón de riesgos que antes eran inasegurables, yo ya tengo certezas de ciertos riesgos, y también puedo saber asegurar riesgos que para mí, yo digo, yo ya sé que esto, asegurado, dejar a personas sin seguro, porque mi riesgo es bastante elevado en la ocurrencia del siniestro. Claro. Entonces, ese es un peligro. En el de los paramétricos, yo creo que si vos me decís, acá en Argentina, más que algo a propósito, adrede, se encarece un montón. Porque al tener paramétricos, el paramétrico necesita sí o sí dispositivos telemáticos. Todo eso está en dólares. Y en un campo tendrías que establecer todos los dispositivos como para poder hacer estas mediciones y demás. Y te encarece un montón. Es ese, quizás yo lo veo más por ese lado. Igual yo también en su momento cuando estuve, es algo que yo tengo que investigar, pero todavía no me he dedicado lo suficiente, pero para mí los paramétricos tienen de todo, y sobre todo si agregas al paramétrico y le metes tecnología blockchain, Sí. a la luna y de vuelta, me parece que es un golazo. Entonces, porque al asegurado le das el dinero ahí nomás. Está bien, o sea, se lo podrías pagar, o sea, ni siquiera con un oráculo le pagas. O sea, a través del oráculo sabes si se dio el evento desencadenante y pagás. Sería un golazo. A mí me parece que acá no se está desarrollando por una cuestión más que nada por falta de dinero. A mi país, en Argentina, por una cuestión de dinero más que nada que por una evitación de suscribir determinados riesgos. No, yo te le Porque hablaba de la sequía como te podría hablar de, no es a lo único que se puede aplicar, el seguro paramétrico no se aplica en el mundo solo para las cuestiones de la naturaleza. y para los Simplemente, vuelos se está utilizando mucho, y sobre sí, todo con blockchain. y aparte tiene un gran futuro porque, viste, ahora hay índice para todo y tiene un montón de ventajas y por eso nos interesó. Yo estuve en el Congreso de Costa Rica y ahí hicieron un análisis muy exhaustivo de todo esto de los seguros paramétricos en toda Latinoamérica. Y acá es bajo, es muy bajo la aplicación. Y aparte los seguros paramétricos no son nuevos tampoco. Lo que pasa es que yo creo que tienen futuro. Sí, para mí es un golazo para investigar y hacer un trabajo y demás. Es mi sueño. O sea, una vez hice como, pero hay algunas cosas que todavía no me están cerrando en mi cabeza, pero es un golazo. Para mí se las retrae, y para investigar y hacer, o sea, académicamente me parece que es un punto bastante interesante, porque para mí, como vos me decís, o sea, Susana, vos trabajás en esta academia un montón de tiempo más que yo, y sabes que o sea, como temón, es lo que se viene, y tiene para aplicar, no por eso, no solo porque siempre fue para eventos catastróficos. Me parece que en una situación hay otras posibilidades a las que se puede aplicar, no necesariamente para eventos catastróficos. Creo que tiene mucho futuro para mí. Coincido. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Celeste o algún comentario?
Yo te quería hacer una pregunta, Celeste. Cuando vos hablabas de los autos autónomos y de la posibilidad de hackeo, ¿a vos te parece que eso podría constituir una exclusión de cobertura? No, 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 no. No, pero, o sea, mi póliza debería tener, pasa que también hace poco tuvimos una charla sobre esto, sobre ciberriesgo, y está muy verde, pero es una posibilidad. Me parece que yo no me podría o ponerlo como una exclusión de cobertura. Debería tener el seguro también algo que no te sabría decir, porque yo tampoco es que conozco pólizas en este sentido, pero definitivamente me parece que no lo dejarías cubierto, ¿no? Yo no sé si le pondría como una exclusión, salvo que vos tomes determinadas medidas o que me permitas a mí tomar determinadas medidas para evitar el hackeo y vos no lo hagas y eso sea una exclusión de cobertura. Pero yo lo que voy es que no me podría poner como eximente para no responder un hackeo. Y ahora, la cobertura, ¿cómo lo ofrecería? Habría que ver con los auditores y demás, o con un actuario en realidad, un actuario en realidad, cómo lo podría arbitrar. La verdad es que, pero es un riesgo, asumir ese riesgo es bastante, y una póliza te la puede llegar a encarecer y demás. Cuando yo digo que no me puedo poner como eximente, quizás contra terceros que me reclamen, yo diga, sufrí un hackeo. Ahora, ¿quién respondería en esos casos si la compañía de seguro y la póliza? Y deberíamos ver, las pólizas contra riesgos cibernéticos son muy complejas, y justo estamos hablando de eso. No se venden para todos los supuestos, tienen un montón de cuestiones y de puntos. A ver, es un temón, porque Sí. casi que estás asegurando, o sea, no sé de pólizas en este sentido, de vehículos autónomos, no las conozco. Si alguien tiene la chance, pero es asumir ese riesgo sería complejo. Cuando yo decía, es respecto a los terceros. Si sucede el siniestro, yo como asegurado, como dueño del vehículo, no podría, digamos, decir que bueno, ponerlo como un caso fortuito. Ahora la Claro, compañía, si debería ofrecer eso, por ahí queda, y de última iría por un fondo, si vos me decís un seguro obligatorio, iría quizás con el fondo de garantía entre un evento de esos. Lo que se me ocurriría si no me lo asegura la compañía. Porque bueno, pero no sé si tampoco una compañía te aseguraría eso. Porque es bastante complejo ya de por sí. Sí, nosotros cuando el año pasado hicimos un trabajo sobre riesgo cibernético, entre los casos que encontramos que habían hackeado un auto autónomo que iba circulando por la ruta, en donde le empezaron a cambiar la velocidad y todo eso, y bueno, o sea que no es algo totalmente posible. Pero claro, ¿quién respondería por ese hackeo? Claro, un tema complejo a analizar, claro. En principio, el dueño guardián del vehículo. Ahora, si la aseguradora, Claro, la habría que ver la aseguradora. póliza, y la póliza, yo no sé si venderían algo así. Claro. Pero bueno, viste que si eso fuese en nuestro país, que a la aseguradora le hacen responder por absolutamente todo evento, pero, pero está bueno para averiguarlo eventualmente qué dice una compañía de seguro respecto a un vehículo autónomo de esto. No lo veo muy posible que lo estén asegurando por cómo se manejan con los riesgos cibernéticos en general. Claro, sí, es un tema muy complejo. Referido a ese caso, hicimos un trabajo con María Claudia sobre esos vehículos y también podría darse el caso, con lo que pregunta Silvia, en el supuesto de que no haya actualizado el software debidamente y no estén actualizados los sistemas de seguridad. Con lo cual, ahí podría el dueño eximirse de responsabilidad demostrando que él actualizó. Ahora bien, si no hubiese actualizado cuando el fabricante se lo exigió,
quedaría un poco desprotegido el vehículo, siempre y cuando esa actualización lleve la mejora de los sistemas de seguridad apropiados. Pero por supuesto será materia de investigación en el caso concreto, es decir, no siempre va a darse ese supuesto, es decir, puedo actualizar el software, puedo mejorar los sistemas de seguridad y así todo puedo sufrir un ataque externo. Y la falta de actualización ya sí es una exclusión de cobertura. Exacto. Y ahí habría una relación, digamos, de causalidad con la exclusión. Exacto. Y todo lo demás. Por eso habría que ver en ese supuesto, con el dueño, a ver si lo hizo o no. Sí, igual yo creo que si vos no actualizaste, y aún así creo que más aún todavía respondes por no hacerle las actualizaciones eventualmente y ocasionar daño. O utilizaron software no original o no legítimo. Ese es uno de los grandes problemas, porque Tesla, si bien tiene un dispositivo que te detectaría el software que no es original, algunos le han utilizado, viste, esas ventanitas que por ahí tenés en los sistemas y pero es un peligro. Es un peligro, puede sí, causar un daño. Sí, sí. Sí, de hecho, uno de los accidentes, creo que el de la autopista que lleva por delante un camión, fue una falla del sistema que puede ser debido a una falta de actualización. Uno de los dos que mencionaste. No tiene muchos accidentes. No, bueno, no. Puede pasar. En general, los que yo sabía solamente son los de autopilot. O sea, el sistema requería la presencia, o sea, la atención del conductor, y el conductor mucha gente se duerme, y eso no se puede hacer. Sí, sí. Tiene que estar atento. Sí. Y referido a esto, yo quería consultar, es decir, vos que estás más del otro lado del mostrador, porque creo que el eje de todos estos temas son el manejo de los datos personales. Es decir, uno va dejando huellas en infinidad de lugares, en infinidad de sitios, ¿y qué pasa con esos datos? Es decir, las compañías de seguro los almacenan y los utilizan con fines que quizás se lo avisan al asegurado o no, y ahí está el tema, es decir, ¿qué pasa con esos datos? ¿Hasta dónde lo puede utilizar la compañía? ¿Y con qué fines? ¿Y quién los controla? Es decir, ¿está preparado el mercado asegurador para eso? No te voy a hablar solamente de una compañía, si estamos hablando de una compañía que tiene debajo o arriba el Reglamento General de Protección de Datos, como por ejemplo una compañía europea. Una compañía europea, por ejemplo, puede recolectar todos los datos respecto de sus asegurados y demás, pero les tiene que dar una finalidad. Y requerir el consentimiento para la recolección de todos estos datos y utilizarlo solamente con la finalidad para la cual le requería el consentimiento. Para todo lo demás, no puede. Que es uno de los grandes problemas que generalmente tuvo ChatGPT con el reglamento en Italia, que le dijeron, vos recolectaste todos estos datos, pero no explicaste para qué los recolectabas, con fines de entrenamiento, pero no pediste consentimiento. Entonces, allí sí. Si en nuestro país, por ejemplo, si se llegara a aprobar la ley de protección de datos personales que está dando vueltas, sería muy parecida a la Ley General de Protección de Datos Personales, y entonces sí, no podrías usar los datos de manera tal que no sean para la finalidad para la cual fue la recogida, digamos. Y bueno, la verdad que le aplicarían multas bastante elevadas. Eso sí. Sí. Un claro ejemplo el de la aspiradora que vos dabas, es decir, ¿dónde van esos datos? Si vos me decís, no lo sé y nadie sabe tampoco. Sin ir más lejos, Alexa, que está asociado a compañías de seguros, muchos se los ha acusado que Alexa escucha conversaciones y no está autorizado para eso. Para entrenamiento generalmente, ¿no? Porque nos están escuchando, porque, no sé, creo que está de Amazon, Jeff Bezos, y quiere saber qué es lo que hacemos. No, es entrenamiento, con eso se entrenan. De hecho, Zoom, hace poco creo que va a tener una nueva funcionalidad y quiere entrenar a su sistema de IA con las conversaciones que tenemos. Entonces, iba a ser que podemos aceptar, o sea, sin posibilidad de negarlo, la autorización. Y todos lo empezaron a mirar como diciendo, ¿sabes qué? El Reglamento General de Protección de Datos que va, porque son, la verdad que son multas bastante complejas, hasta el 4% de la recaudación, creo que anual, una cosa así, que pueden llegar a multar. Y ya dijo, bueno, no, en realidad no era tan así, vamos a requerir el consentimiento.
todos están atrás de nuestros datos para entrenar a estos sistemas. Esa Sí, es la verdad. De hecho, Facebook me parece que ya sufrió algunas de estas multas. Facebook se cansa. Si vos mirás, hay en la mayoría digamos, de los países tienen como su órgano, digamos, de aplicación y lo que fuere, y vos mirás, están multados Facebook, y no sé cuántas multas. Tiene un montón de 300 millones de euros, tiene un montón. Por eso no les importa mucho, me parece. Es interesante esto, sobre todo por los últimos ataques que han salido publicados, sobre todo en organismos públicos, es decir, toda esa información sensible, bueno, queda dando vuelta y se puede utilizar para cualquier cosa. De hecho, el ejemplo que vos diste ahora que están haciendo en Cava con la gente es realmente grave, pero bueno. Para mí alguien debería hacer algo, alguna organización de defensa de consumidores, una demanda colectiva. Para mí, esa gente no sabe lo que está haciendo y yo lo veo y no lo puedo creer, pero la gente no sabe, no es pavada lo que están haciendo. Creo que si le entregan la clave del home banking, un poco menos daños, me parece. Mira, en la charla que fue el jueves pasado, que vos también estuviste presente, y que es una cosa que la gente brinda y brinda y brinda datos permanentemente sin pensar nada. Yo veo a veces en Facebook, en todos lados, la gente está contando todo lo de su vida, absolutamente, de sus hijos menores, de sus sobrinos, A mí me parece que la gente tendría que tomar un poco conciencia que tampoco se puede estar brindando esa cantidad enorme de datos para que sean utilizados como uno no sabe cómo lo van a utilizar. Es educación. Lamentablemente todo depende de la educación. Y las compañías de seguro eventualmente se utilizan en sistemas de inteligencia artificial con IA generativa. Esto también impacta en el deber de información. Informar de qué estoy ofreciendo, qué productos ofrecen. Por ejemplo, mi seguro de vida, Prudencia, cada 2 por 3 me pide que me loguee con Vitality. Me parece que es demasiado. Yo, de hecho, estoy entregando demasiados datos. ¿Saben cuándo duermo? ¿Cuántas calorías consumo? Sí, ¿Cómo me muevo? El ritmo cardíaco. ¿Saben? Un montón de cosas. Estás? Claro, entonces la verdad que es bastante complejo. Yo no sé qué están haciendo con eso. Tampoco lo sé. Pero bueno, hola, ¿qué tal? O sea, pero sí, lo vamos a necesitar. Y bueno, a mí nos piden, por ejemplo, para Prudencia, te dicen, bueno, te voy a dar, si vos cumplís con esto, es muy nada, porque no hay beneficio en respecto a la póliza, que pudiera ser ¿qué es lo que deberían hacer? Reducir prima. Eso no, pero te dicen, te voy a dar entradas al cine, o si no sé, si te lo guías, y todavía no lo he hecho. Hasta ahora no asocié mi seguro de vida a Vitality. Me lo ofrecen a cada rato, pero no lo he hecho todavía. Así que algún día me voy a ofrecer como conejillo de India. Me parece demasiado excesivo que sepan tanto. Una compañía de seguro. Amo las compañías de seguro, hola. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta a Celeste? Bueno, si no, dado la hora... Carlos, Uber, ¿quería hacer un comentario? Está muteado. Sí, no sé si nos escucha. Me parece que no. No. Gracias, Celeste, muy bueno gracias todo. a usted. Muy bueno. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, Celeste. Cuídense, adiós, chau, chau. Gracias. Excelente. Chao, hasta luego.